días, yo soy Arturo Nayiméndez Ramos y hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante y de bastante interés. El tema que yo les voy a abordar hoy es la sexualidad y su desarrollo. Los contenidos que vamos a estar abordando va a ser, primero vamos a hablar de las etapas de la sexualidad y las diferentes teorías de cómo se abarcó este mismo tema, abarcando desde el psicoanálisis con Freud y también hablando de cognitivismo conductual dentro de este propio desarrollo sexual, además de las disfunciones que se pueden generar a lo largo de este plazo de desarrollo sexual y que se pueden ir generando con ciertas consecuencias de esta misma conducta. Para introducir el tema, primero debemos entender qué es la sexualidad, qué entendemos nosotros por sexualidad y qué es lo que los autores, en este caso, pueden comprender por sexualidad. En este caso, Ornelas nos habla de que la sexualidad es aquella acción que el ser humano emplea para obtener placer y además de esto poder desarrollar la satisfacción de los factores físicos como puede ser el orgasmo y la satisfacción sexual, etc. Okay. Aquí les desarrollé un pequeño mapa para que podamos empezar a ver conceptualmente, gráficamente, los temas que vamos a estar abordando y para empezar, como ya les platiqué, a hablar de lo que es en sí la sexualidad y lo que los autores mencionan. Las etapas que generalmente la mayoría, pero no todos, abarcan de la sexualidad es la infancia, la adolescencia, la adultez y en algunos casos, muy pocos casos, hablan de la vejez como proceso de desarrollo sexual. Ok. Los primeros autores de los cuales les voy a hablar es Bandura y Kohlberg, que desarrollaron dos teorías del desarrollo sexual. La primera sería la teoría del modelado, la cual tiene como principal punto que la sexualidad emerge gracias al modelo paternal que las personas, que los padres emergen a sus hijos y que dan a sus hijos. Por ejemplo, cuando nosotros somos pequeños, nuestro principal modelo de aprendizaje en cualquier tipo es nuestros padres. Entonces, en aspectos sexuales, la sexualidad empieza a ser conocimiento gracias a nuestros propios padres. Nosotros aprendemos gracias a ellos lo que somos, nuestros genitales, y vamos explorando gracias a ellos también lo que es nuestro proceso sexual, y en esos casos pueden generar ciertas disfunciones, que vamos a ir hablando después, como puede ser también la inhibición sexual por medio de los padres, por limitar la exploración sexual, que también habla Bandura. Y también dentro de esta propia propuesta, dentro de esta propia teoría del desarrollo, cuando nosotros entramos en la adolescencia, el modelo que nosotros entendemos ya deja de ser nuestros padres. Los padres ya no son el principal ejemplo para poder desarrollar nuestra propia perspectiva de lo que entendemos por sexualidad. Entonces lo que nosotros buscamos son nuestros propios círculos sociales. Cuando nosotros estamos en un círculo social, adquirimos toda la información del mismo. Entonces, dependiendo médicamente de dónde nos desarrollamos, depende también de lo que nosotros entendemos por nosotros mismos. Esto es lo que básicamente Bandura nos habla, y que gracias a ello podemos empezar a crear nuestra propia perspectiva sexual para poder tener desempeño y poder satisfacer nuestras propias necesidades sexuales en la adultez. El otro autor es Kohlberg, el cual nos habla de la teoría del desarrollo cognitivo sexual. En mi persona, la verdad, me pareció lo más interesante y que por lo menos me parece un poco más lógica en algunos puntos que abarca. Por ejemplo, él nos habla de que la sexualidad es un proceso de aprendizaje visual exploratorio que inicia desde la niñez por medio de los sentidos. Entonces, todo nuestro conocimiento sexual emerge de ello. Nosotros vemos, aprendemos lo que somos por lo que sentimos. Entonces, Kohlberg nos habla de este conocimiento empírico, de experiencia, de ir explorando nosotros mismos por nuestro conocimiento, por lo que vemos. De hecho, su teoría del desarrollo cognitivo se basa en algunas propuestas que Piaget habló también en sus propias situaciones del desarrollo cognitivo-conductual, en donde habla de que el desarrollo también implica un paso de entender nuestro mundo a través de lo que nos rodea y cómo eso mismo puede generar una propia perspectiva de nosotros.
en la adolescencia, él no menciona muchas partes de lo que puede ser el desarrollo futuro, por ejemplo, adolescencia, adultez, vejez. Nos habla más de un desarrollo sexual primario, de la infancia y cómo esta propia infancia determina lo que nosotros vamos a entender con nosotros mismos y nuestra propia sexualidad. Hay otras teorías, por ejemplo, hay teorías psicobiológicas que determinan ya no un lado psicológico como tal, como estos autores que nos hablan más de conducta, de análisis, sino se basan más en un aspecto físico, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos de un desarrollo sexual, por ejemplo, querer conseguir pareja, etc., la psicología nos habla más de un desarrollo hormonal, de cómo una atracción, el desempeño, nuestro propio conocimiento está relacionado con el cuerpo y con la atracción hormonal del mismo. Cómo buscamos a una pareja por medio de los factores que para nosotros creemos que son los mejores para nuestra especie, que ha sido lo que en el transcurso de los años, no solo en nuestra propia especie como seres humanos, sino en otras especies animales, se van desarrollando. Y en sí sería estas las primeras dos teorías que se abarcan, para luego avanzar a las teorías de Sigmund Freud, que en este caso sería la más antigua de todas las teorías que se desarrollan, que a mi parecer tiene ciertas cosas curiosas de razonar, porque su lenguaje y su forma de expresar lo que para él era el desarrollo sexual, psicosexual, estaba bastante acomplejado y con diferentes como problemas, que por lo menos para más que problemas como entendimientos diferentes. También debemos entender que esta teoría emerge desde el principio de la psicología. Él no era psicólogo, él era psicoanalista, entonces era una diferente perspectiva. Él nos habla de 4 etapas de la sexualidad. La primera etapa sería la etapa oral, anal, fálica, latente y genital, cada uno con sus fijaciones sexuales, que también es un punto importante de lo que Freud nos habla. Para poder entender de lleno lo que son las etapas de la sexualidad, él nos habla de algo muy importante que para él emerge como la energía sexual. En este caso sería la libido, que en aspectos diferentes sería el nivel para poder determinar la energía y necesidad sexual de una persona. El líbido tiene ciertos puntos importantes. Por ejemplo, cada zona de nuestro cuerpo, conforme vamos desarrollándonos, tiene zonas erógenas, zonas de excitación, zonas de placer, que Freud dice que cada una de esas zonas tiene diferentes funciones a lo largo del crecimiento. En la primera etapa, que sería la etapa oral, que es de los 0 años de nacimiento a los 18 meses, la principal fuente de satisfacción, de deseo, de placer, sería la boca. ¿Por qué? Nosotros empezamos con la amamantación, con meternos cosas a la boca. Y de hecho Freud nos habla de una fijación importante que, según él, en el inconsciente, si se limita en esta etapa el desarrollo del placer oral, se pueden generar adicciones en un proceso adulto. Por ejemplo, ser adicto al alcohol y etc. Entonces, según él, si no tenemos esa satisfacción bucal, podemos generar fijaciones con necesidad de estar. Fumar es otro aspecto importante en sí, como tratar de mantener la boca con algo, de cierta manera. La siguiente etapa sería la etapa anal, en donde el principal placer va a ser hacer popó. Para él, el principal placer de él en esta etapa sería la evacuación fecal. Entonces, esta etapa ya es de los 18 meses a los 3 años, en donde también hay un cambio de comportamiento, y según en esta etapa su fijación principal sería ser muy acumulador. Entonces, según Freud, nos habla de que si nosotros no desarrollamos correctamente nuestra evacuación fecal, o limitamos o somos reprimidos en esta misma, podemos empezar a generar en un futuro un complejo de acumulación, de empezar a tener muchas cosas, de querer empezar a abarcar demasiado. Entonces, es como lo principal que abarca en esta etapa, en la etapa anal. La siguiente etapa que nos habla es la etapa fálica. La etapa fálica, el conocimiento de genitales, la exploración genital, el conocimiento de nuestro cuerpo. Empieza a haber una curiosidad entre niños y niñas.
en esta etapa es de los 3 a los 7 años, una etapa en donde hay un cambio radical de crecimiento y de conocimiento. Entonces también nuestra perspectiva empieza a ser exploratoria. Y aquí Freud nos habla de algo que se empieza a desembocar en este punto, que es el complejo de Edipo, que Carl Jung hace su contrapuesta con el complejo de Electra, que es otro aspecto. Entonces, en este punto, Sigmund Freud nos habla que las mujeres, o sea, en este caso las niñas, pues tienen envidia al aparato reproductor masculino. Y dice Sigmund Freud que las niñas ven al pene como superior. Y empiezan a entender y creen que las niñas pequeñas necesitan tener un pene igual que los niños. Sin embargo, esa es su teoría, su propuesta. Y eso puede generar que en el futuro, en la adultez, las niñas, en este caso ya mujeres, se sientan inferiores al lado de un hombre. En este caso, los niños, por otro lado, eso claro, Sigmund Freud en esta etapa, la etapa fálica, divide totalmente el crecimiento infantil de niños y niñas. Entonces, del lado de los niños, empieza a haber una atracción extraña hacia su mamá respecto a lo que Freud nos comunica. Entonces, Freud dice que el niño empieza a sentir una atracción sexual por su mamá, generando así el complejo de Edipo. Entonces, cuando el niño está pequeño y ve a su mamá como su figura de atracción y a su papá como su competencia, empieza a ver una necesidad por no ser parte de su género. Entonces, no tanto por no querer ser hombre, sino por no querer ser parte de su interacción con él y se vuelve cercano a la mamá. Por eso Sigmund Freud dice que el hombre es cercano a la mamá y la mujer al hombre. Y la niña a su papá. Entonces, sin embargo, para que esto se pueda solucionar, el niño tendrá que verse igual que el padre, ya que el padre, al ser una figura de autoridad, es superior en fuerza en todo al niño. Entonces el niño se ve como de, bueno, entonces tú eres más grande, entonces mejor me voy de tu lado. Y entonces ahí se inhibe esta atracción sexual que nos habla Freud. Y esa sería como la etapa fálica, en donde ya se empiezan a dividir para pasar a la etapa latente, que sería de los 7 a la pubertad, que en este caso serían 11 años, 12 años, en donde básicamente ya hay conocimiento de los castigos, de las diferencias sexuales, de nuestro conocimiento genital. Entonces no hay como tal una zona erógena necesaria que satisfacer en esta etapa. Sin embargo, las principales fijaciones que hay en esta etapa sería el desarrollo del pudor, porque empieza a haber una pena de mostrar lo que somos, porque hay un cambio hormonal. Entonces ya no somos niños, ya somos adolescentes y empezamos a querer resguardarnos. Entonces se inicia el pudor y la pena en esta etapa. La última etapa, que sería la genital, que sería de los 12 años hasta la edad adulta, que es en donde empieza a haber el desarrollo sexual. El desarrollo sexual y las fijaciones eróticas y el desarrollo emocional, psicoemocional en el lado de la sexualidad. Entonces ya se deja de ver de cierta manera la sexualidad en esta etapa como un proceso de exploración y de necesidad sexual, y empieza a verse como satisfacción, placer, necesidad, buscar a alguien con quien buscar placer. En esta etapa obviamente inician las primeras experiencias sexuales, etc. Entonces estas son las etapas que Freud nos habla principalmente para poder entender lo que es la sexualidad. De otro lado tenemos la teoría de las interacciones simbólicas, que básicamente en esta, que es el Boomer, nos habla más de que nuestro conocimiento está básicamente desarrollado por nuestra interacción social. Todo lo que nosotros somos sexualmente, nuestra perspectiva sexual, nuestro género, lo que nosotros percibimos de nosotros mismos en el aspecto sexual, depende principalmente de con quién nos juntamos. Entonces, nosotros somos, o sea, lo que él nos comenta es que nosotros nos determinamos por medio de la experiencia y el entorno. Entonces, desde pequeños empezamos a experimentar, como otros autores ya lo mencionaron y concuerdan todos. Desde chiquitos nosotros tenemos mucha curiosidad y queremos aprender el mundo y conocer y entendernos, pero también depende mucho de con quién nos interactuamos para poder desarrollar eso. Si vivimos en un entorno agresivo, si vivimos en un entorno en donde la sexualidad es mal vista, por ejemplo en la religiosidad, con personas religiosas, la sexualidad es mal vista.
Entonces, para él, para Blumer, la sexualidad está inmersa en nuestras interacciones sociales. Nosotros somos lo que somos gracias a nuestras interacciones. Y en esta parte nos habla también de un aspecto importante que otros autores no abarcan, de hecho es de los más actuales, y aunque no son tan actuales, nos habla de que el rol sexual que nosotros desarrollamos como ser hombre, mujer, etc., no está necesariamente clavado en lo que nosotros somos desde el principio. O sea, nos dice, yo soy hombre porque mis padres, mi primera interacción de conocimiento sexual fueron ellos y me dijeron, ay, qué bonito niño, ay, qué chiquito, ay, y nos vestían de azul y éramos así. Pero para él el rol de género y nuestra propia perspectiva sexual no dependía necesariamente de nuestras primeras interacciones. Nosotros somos inmersos en nuestro propio círculo. Entonces para él desarrollarnos como un rol de género para crear nuestra propia perspectiva sexual infiere en con quién nos desarrollamos y eso puede cambiar nuestra propia perspectiva. Entonces, si yo me considero hoy Arturo Alair Ramírez Ramos, un hombre heterosexual cisgénero, quizás en, no sé, 7, 8, 10 años, mi propia interacción social determine que quizás ya no. Entonces, eso puede ir fluctuando y cambiando con el paso de los años y determinando también mi propio desarrollo sexual y mi propia perspectiva de género. Vale, se arruinó ahí un poco. Ok. El último tema para hablarles sería la disfunción sexual, que de acuerdo con el DSM-5, las disfunciones sexuales sería toda aquella acción que nos limite o que nos perjudique nuestra interacción sexual y nuestro placer. Les voy a hablar de dos principales, que sería obviamente las masculinas y las femeninas. Hay otra vez, pero bueno. Ok, las disfunciones sexuales tienen diferentes causas, entre ellas puede ser el estrés, el miedo, alguna interacción sexual mala, consumo de drogas, consumo de sustancias, alguna interacción con pareja que hubiera sido mala, experiencias sexuales trágicas, situaciones de trauma, problemas psicológicos, depresión, ansiedad, síndromes, etc. Los trastornos en los hombres y las mujeres comparten trastornos de cierta manera. Por ejemplo, el trastorno del deseo sexual hipoactivo en las mujeres tiene otro nombre, que ahorita lo vamos a hablar, que es básicamente cuando el hombre no tiene la necesidad de, como que no siente interés sexual por la mujer, no se siente atraído. Entonces no hay como esta necesidad de satisfacer la sexualidad. La disfunción eréctil es cuando un hombre no tiene la capacidad física ni la necesidad sexual para poder hacer que el pene se erecte. Entonces eso puede generar diferentes dificultades. Puede estar relacionado con alcohol, drogas, estrés, ansiedad, trabajo, etc. El siguiente sería el trastorno de excitación genital, que sería cuando un hombre tiene relaciones sexuales, no tiene este placer, aun cuando hay una erección y cuando hay una atracción emocional, no hay placer orgásmico. Entonces no hay posibilidad de eyaculación. Por medio de eso puede generar problemas de autoestima y de percepción. El siguiente sería la eyaculación precoz, que generalmente se presenta en adultos arriba de 40 años o en jóvenes adolescentes. Este se puede generar por la ansiedad sexual que uno puede desarrollar por llevar a cabo el acto o por alcohol, drogas, ansiedad, depresión, estrés. Generalmente son el círculo de las causas. Y lo contrario de la eyaculación precoz sería la eyaculación retardada, que básicamente es el plazo muy largo para poder tener una eyaculación. Entonces eso puede generar que pues, la eyaculación no se genere y dentro de la relación de pareja haya ciertas complicaciones. ¿Sí? Las disfunciones sexuales femeninas incluyen diferentes aspectos que igual van un poco entrelazados con los que ya se mencionaron anteriormente. El primero sería el trastorno de dolor genitopélvico y trastorno de penetración. Cuando una mujer tiene por primera vez una interacción sexual, influye mucho cómo se percibe a ella dentro de esa primera interacción sexual. Eso puede generar en este proceso un trastorno sexual, en este caso una disfunción sexual, que sería el trastorno de dolor genitopélvico,
que pueden generarse por situaciones físicas, fisiológicas o psicológicas. En este caso, vamos a hablar de las psicológicas y de las fisiológicas, que es cuando una mujer, al momento de tener penetración, pues siente dolor y ya. La siguiente sería el trastorno de interés de excitación sexual, que es básicamente cuando la mujer, cuando está con una persona, no tiene ni atracción, ni lubricación sexual, ni nada. La siguiente sería el trastorno de orgasmo femenino, el cual es donde la mujer no llega al placer y no tiene ningún orgasmo. La siguiente sería la disfunción sexual inducida por sustancias, que básicamente es cuando consumimos drogas, etcétera, como en otras que antes se han mencionado, y la otra se repite. Y bueno, ya esas serían las de las mujeres. Y estas serían otro tipo de trastornos sexuales, como mi compañero ya habló, y eso, las parafilias. Y en conclusión, pues se entiende que la sexualidad es muy importante para poder entender lo que nosotros somos y cómo nos desarrollamos en el entorno, y así poder manejarnos y poder tener conocimiento de cómo este mismo desarrollo puede generar ciertas complejidades en el futuro, como en este caso son las disfunciones. Y bueno, pues muchas gracias, que espero que espero les